Muy buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2. Mi nombre es Gabriela Maldonado y mis compañeros son Edwin Sierra, Dicia Martínez y Juan Enríquez. Nosotros vamos a hablarles sobre nuestro proyecto denominado Albergues. Vamos a hablarles un poco sobre la problemática. Dice así. Actualmente la República de Honduras pasa por un momento crítico. Más de 100.000 hondureños han sido afectados por los fenómenos naturales que han azotado nuestro país. Son muchas las aldeas de distintos departamentos que fueron completamente destruidas. Hasta el momento los daños son incalculables. Hoy por hoy muchas de las personas siguen alojadas en los lugares destinados como albergues. Para llevar a cabo dicho proyecto se necesita conocer de los albergues, se necesita saber el tipo de infraestructura, si es una escuela, iglesia, colegio, universidad u otros. También se requiere conocer la descripción de la infraestructura, si cuenta con aulas o espacios utilizados como cuartos, baños, comedores y los hay. También se requiere saber las condiciones en las que se encuentran, si están en buen estado, nuevo, usado, etcétera. Y si tienen lo necesarios como camas, colchonetas y estufas. Los albergues cuentan con personal de apoyo, médicos, enfermeros u otros, de los cuales se espera conocer su dirección, teléfono, lugar de trabajo u otros datos personales, por si surge alguna necesidad cuando ellos no estén en dicho lugar. De las personas damnificadas, se requerirá conocer sus datos personales, su estado de salud, ya que si están muy enfermos serán remitidos a un lugar donde se les brinde atención médica. También un contacto familiar donde se les pueda localizar en caso de necesitarlo. Su dirección, el tipo de damnificado, si son personas que han sido alojadas por precaución o porque sus hogares de habitación han sido muy afectados o completamente afectados y dependiendo de ello brindarles las ayudas destinadas. Los damnificados reciben todo tipo de ayuda. Las ayudas son donadas por entidades no gubernamentales, gubernamentales o personas particulares. También se requiere tener un control de ello. Hay donaciones que llegan a diario o semanalmente, como ser alimentos, ropa, medicamentos, ayuda monetaria, transporte u otros. Estos son los datos que nosotros vamos a tratar de ordenar en diferentes tablas, las cuales vamos a enlazar para poder obtener los registros necesarios con los cuales vamos a poder entregar las ayudas a los damnificados que las necesiten y así tener un control del albergue. A continuación, mi compañero va a seguir explicando el diagrama que hemos realizado. Estás muteado, compañero. Bueno, para seguir con la presentación de nuestro proyecto, le vamos a demostrar ahora lo que es la funcionalidad de él a través del modelo de identidad relacional. Para empezar, vamos a estar hablando de lo que es la tabla albergues, que tiene su primer key y tiene aparte 5 campos, donde el primero es el ID infraestructura, que hace referencia a la tabla tipo infraestructura, que en sí aquí estamos diciendo que un albergue como tal va a estar alojado o va a ser un espacio, un edificio, perdón, que va a estar en un espacio geográfico. Este tipo de infraestructura va a tener su nombre, va a tener su tipo y va a tener descripción, dirección y estado. El campo de dirección va a hacer referencia a lo que es la tabla de direcciones, que más adelante mis compañeros les van a explicar. Va a tener también, acaba de recalcar que la relación que va a tener albergue con infraestructura va a ser de 1 a 1. Va a tener también relación con el acondicionamiento, ya que un albergue va a tener como un acondicionamiento como tal el edificio donde está alojado. Este edificio va a tener una llave foránea que va a hacer referencia a la tabla estado para decirnos en qué estado está como tal el edificio
Y aparte, el albergue, como ya les había dicho, va a tener un acondicionamiento, pero aquí nos estamos refiriendo más al acondicionamiento de las cosas que están dentro de dicho albergue, como ser camas, colchonetas, estufas, y las que le estamos haciendo referencia también al estado en que van a tener ellas. Estas relaciones también cabe decir que son uno a uno. Los albergues como tal también no podrían existir o funcionar si no hubiera personas dentro de ellas. Entonces, por eso también hacemos referencia a la tabla personal apoyo y damnificados, que ahora mi compañero les va a explicar. Siguiendo con la explicación de mi compañero, le voy a hablar sobre la tabla de damnificados y personal de apoyo. Primeramente, la tabla de damnificados tiene su ID contacto familiar, en el cual veremos sus familiares, los cuales estarán relacionados con él, ya sea con sus datos generales, que después en un momento les explicaré más o menos qué es eso, y después con su ID familias. Perfecto, siguiendo acá con siempre la misma tabla de damnificado, vemos que tiene un estado de salud, en el cual también hay una tabla, que es estado de salud, con su tipo de estado, en el cual tiene que necesariamente seleccionarse un catálogo que anteriormente tiene que ser creado, que aquí está, categoría de estado, con un varchar de 10. Ok, continuando, vemos que también tiene su ID familia, porque realmente hay varios damnificados que están relacionados con su familia, entonces pueda que estén ahí mismo en ese mismo albergue, que aquí podemos ver que está ID familia con su número de integrantes, que ahí se van actualizando. Siguiendo con datos generales, que aquí sería una tabla en sí que contendría, valga la redundancia, datos generales, los cuales podemos ver acá, que sería primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. De lógica tendría que siempre ir no, null, porque siempre tiene que ir un nombre y su apellido. Hay personas que no tienen su segundo nombre o su segundo apellido, entonces por eso estas no necesariamente. Siguiente sería su edad, su número de entidad con su cantidad de caracteres 13. Después se va a explicar un poquito de esto, ¿por qué? Después su teléfono, que del dato de damnificado lo dejamos puede ser nulo, porque realmente hay personas damnificadas que pueden llegar a perder todo, incluyendo su teléfono. Siguiendo sería la fecha de ingreso, que aquí está, que es la fecha necesaria que tiene que estar ingresada. Y siguiendo acá vemos el personal de apoyo, que tiene sus 4 campos con su ID, su personal de salud, que sería donde trabaja, su lugar de trabajo, donde trabaja, que sería la entidad médica, que también tendría su nombre, que ya puede ser el tipo de institución o demás, que digamos, por ejemplo, CU, que es la universidad, entonces vamos con su tipo de entidad. Como es CU, universidad, entonces sería cada tipo de entidad, bachar 50, perdón, sería universidad. Perfecto. Y dirección, que más adelante mi compañero se lo va a explicar un poquito más detalladamente. Y también tiene sus datos generales, que ya lo había explicado qué es lo que tiene relación. Entonces eso. Y por último, para mi parte, seguiremos acá con el de tipo damnificado, perdón. Aquí está, que es una tabla que va a ser relación ID damnificados, que aquí van a ir todos los tipos de necesidades que tiene el damnificado en específico o los damnificados en específico. Ya puede ser de vivienda, salud o en general, básicamente. Entonces, esto sería mi parte y lo dejo con mi compañera para que le siga explicando sobre ayudas. En el enunciado mencionábamos que el albergue necesita tener control sobre las ayudas que llegan, ya sea ayudas que son de parte del gobierno o de parte de personas pues, en general. Y mi compañero antes mencionaba de que los damnificados también van a ser clasificados por el tipo de damnificado y de acuerdo a su tipo de damnificado es que se le va a entregar las ayudas que se reciben en el albergue. Entonces aquí tenemos que la tabla ayuda hace referencia al tipo de damnificado, ¿verdad? Porque las ayudas van a ser, una ayuda va a ser entregada de acuerdo al tipo de damnificado. También tenemos aquí la tabla tipo de donación. Y la tabla ayuda hace referencia al tipo de donación, ¿verdad? Porque necesitamos saber la ayuda recibida, qué tipo de donación es. Y el tipo de donación la vamos a clasificar. Bueno, porque necesitamos saber
si la donación es ropa, si es alimento, si es efectivo, etcétera. Entonces, aquí la vamos a clasificar. Aquí vamos a hacer un catálogo, pero eso lo vamos a explicar más adelante. La tabla tipo de donación tiene algunos campos. Tiene el campo tipo de damnificado, obviamente, ¿verdad? Para lo que ya dijimos, saber qué tipo de donación se le va a entregar a qué tipo de damnificado. Y también tiene el campo de persona natural o entidad jurídica. Estas son las personas que hacen la donación. Y como queremos tener ese control, pues necesitamos esa información. Y de ellos necesitamos, si es persona natural, necesitamos saber sus datos generales, ¿verdad? Una persona natural tiene datos generales. Y necesitamos saber su dirección. En este caso solo necesitamos saber una dirección, no nos interesa si tiene más, pero necesitamos una dirección nada más. Y si es persona jurídica, entonces lo que necesitamos saber aquí es su persona de contacto. O sea, si es una empresa la que llega a donar, la persona de contacto que llega, pues necesitamos sus contactos. Necesitamos la dirección de la empresa, pues que llega a hacer la donación. Entonces, esta parte del diagrama nos serviría más que todo para eso, para controlar las ayudas que llegan al albergue y saber qué tipo de ayudas son. Y también, de acuerdo al tipo de damnificado, entregarle la ayuda las ayudas que tenemos. Y mi compañero va a seguir explicándonos acerca de las direcciones a las que nos referimos cuando hablamos de ellas. Así que mi compañero habla sobre eso. Buenas noches, ingeniero, compañeros. Continuando con la explicación del diagrama, yo les voy a explicar la parte de las direcciones, donde yo podría hacer un énfasis en decir de que esta es una de las partes más primordiales y explicar el por qué. Es porque las direcciones como tales nos van a permitir al momento de hacer consultas o al momento de organizar los albergues a las personas damnificadas, al personal de apoyo, nos van a permitir ubicar dónde está cada albergue, en donde esté ubicado, así sea como un departamento o una ciudad, o incluso más específicamente una colonia dentro de dentro de esas dos tablas. Entonces, partiendo de países, como tal sería Honduras, tendríamos esa unión con departamentos, con ciudades y colonias, como lo había mencionado. Entonces, como tal, la tabla de direcciones es una tabla llena de referencias con llaves foráneas para poder identificar en ciertos casos cómo lo podría hacer. ¿Para qué nos ayudaría esta tabla de direcciones? Bueno, nos podría ayudar como por ejemplo a poder identificar dónde está la colonia afectada en el departamento de Atlántida, en la ciudad de La Ceiba. Y asimismo tendríamos siempre una referencia a lo que esté haciendo direcciones, una referencia donde podríamos dar más específicamente por dónde es que queda, así quede cerca de una iglesia, una escuela como tal. Entonces, de la misma manera, esto nos va a poder ayudar a poder ubicar una entidad médica, dónde quedan las entidades médicas o dónde quedan los lugares que van a funcionar como albergues. Asimismo también nos podría ayudar a cuando, por ejemplo, esté ingresándose una nueva persona que va a ser un damnificado, pero tal vez ese damnificado tiene un estado de salud que en este caso, con catálogo, como lo vamos a explicar más adelante, sería en estado crítico o grave. Entonces, de esa manera podríamos identificar dónde queda la entidad médica más cercana, así sea un hospital, un centro de salud, una clínica o un sésamo. Entonces, ahora mi compañero va a comenzar a explicar la parte del código en SQL. Bien, comenzando con lo que es la query de nuestro proyecto. Ya tenemos todas las tablas creadas y tenemos toda
todo exactamente igual como lo acabamos de describir en el modelo relacional. Pasando de esto, nos queremos centrar ahorita en explicar lo que son las restricciones que implementamos, las integridades referenciales, también el TCL que vamos a usar y por último algunas consultas. Para empezar, en esta tabla de datos generales definimos 3 restricciones check, que son de las que les hablaré ahorita. Estamos utilizando la sintaxis básica para definir una restricción check con su nombre, el tipo de constraint y aquí la condición. Aquí le estamos decidiendo que el campo de edad no va a poder tener o no va a poder admitir valores que sean insertados negativos, o sea que lo estamos restringiendo a algo lógico porque la edad nunca va a ser un número negativo. Y aparte de eso, también le estamos definiendo de que la edad máxima va a ser 130 como para tener un rango aceptable. Porque eso es lo que hace la restricción check. Por otra parte, tenemos otra constraint, siempre en la misma tabla de datos generales, pero ahora con el teléfono, aquí lo que estamos aplicando es al campo teléfono y lo estamos aplicando por medio de una expresión regular, diciéndole que el teléfono solo va a poder aceptar 8 dígitos que van del 0 al 9. También le estamos restringiendo que no sean números negativos y que tenga un rango pues de eso, de 8 dígitos. Como tercer punto tenemos también otra restricción de la tabla de datos generales, pero ahora lo que es al campo identidad, y estamos definiendo esta restricción también con otra expresión regular, la cual nos dice que vamos a tener que aceptar solo valores que cumplan con un número de dígitos de 13 y que solo sean números que van del 0 al 9. Más adelante vamos a seguir explicando todas las demás restricciones check que implementamos. Por mi parte también vamos a implementar lo que es el TCL, que son las sentencias de transacciones. Y aquí lo que estamos haciendo es un manejo de errores a la hora de insertar datos, aparte de las restricciones check que ya les mencioné y otras más que ya les voy a explicar mis compañeros. Aquí lo que estamos haciendo es diciéndole que aquí empiezan las transacciones y que queremos que intente insertar todo esto. Si todo esto cumple con las demás referencias, ya sean estos campos y todas las referencias que tenga que cumplir. Si esto es así y si todo esto se cumple, cada una de las líneas de código se cumple, entonces vamos a hacer un commit que es como que le estemos diciendo que guarde ya todo y que nos imprima como que un registro completado. Aquí lo que en el ejemplo que estamos trayendo es cómo ingresar un damnificado. Le estamos metiendo los datos generales, la colonia de donde está el albergue, a qué albergue se va a ingresar el damnificado. También esta colonia hace referencia, pero a la colonia donde vive el damnificado. Tenemos las direcciones, tenemos la entidad médica que pertenece el albergue a la cual le estamos ingresando, tenemos el personal de apoyo que está en ese albergue. También vamos a tener el campo la tabla familia, por si el damnificado que estamos ingresando llegó con más personas de su familia. También vamos a tener el contacto familiar y así sucesivamente todas las tablas y relaciones que ya les explicamos en el diagrama relacional. Entonces, si todas estas condiciones se cumplen y si todo dato es ingresado correctamente, entonces que nos devuelva como que el registro está completado exitosamente. Si no, si aquí yo pongo un número inválido, si yo pongo un ID que no le pertenezca a él, una fecha que no hayamos definido como en alguna restricción check, si ponemos también referencias obviamente que no existan, le estamos diciendo que todo lo que hizo arriba, todos los insert, que los descarte y que vuelva al estado de la transacción anterior, que en este caso sería nada porque no lo hemos ingresado, y que prácticamente no haga nada y que me imprima un error. Entonces aquí lo que estamos haciendo es eso, prácticamente ese manejo de errores.
Entonces lo corremos y vemos que él lo insertó todo y nos dice registro completado. Entonces, entonces quiere decir que todos los valores que tenemos aquí arriba son válidos y está completo con todas las restricciones check que anteriormente definimos. Ahora les voy a demostrar cómo funciona cuando da errores. Por ejemplo, en datos generales tenemos una restricción check que nos dice que el intervalo de años de una persona va de 0 a 130 como máximo. Entonces, si yo lo quiero insertar, y lo está corriendo, pero en resumida cuenta me está diciendo que ninguna fue afectada y me está cayendo al catch que me dice error ingreso una edad válida. ¿Por qué? Porque definimos una restricción check que nos dice que no podemos estar ingresando una edad tan alta. Para demostrar otra restricción check también tenemos la otra que dice que el número de identidad tiene que ser igual a 13. Lo corremos y me dice ingresa el número de identidad no válido porque el número de dígitos no coincide, ya que como nosotros lo definimos con 13 dígitos, y aquí aunque tenga menos y aunque tenga más, entonces ahí estamos limitando y estamos controlando ese error. Aquí cabe resaltar que metimos la identidad como tipo varchar porque si lo queríamos meter como integer era muy grande, y si lo queríamos meter como big int, a la hora de ingresar una identidad como 0801, por defecto el programa nos eliminaba el 0 a la izquierda porque lo está tomando como un entero. Entonces el 0 a la izquierda no cuenta, entonces por eso lo declaramos como varchar. Y por último está esta restricción que es con el número de teléfono, que si se acuerdan en la restricción le dijimos que tenía que ser de 8 dígitos. Aquí le estamos poniendo 3 y obviamente no lo va a registrar. Nos va a mostrar el error que ingrese un número de teléfono válido. Por ejemplo, si ya ingreso el tiene que ser de 8, 2, 4, 6, 8. Pues aquí ya me deja y me dice registro exitosamente, o sea que ya guardó y insertó el valor. Ahora lo dejo con Gaby, que les va a seguir explicando más acerca sobre las restricciones check. Otra de las restricciones que consideramos necesarias para que nuestra base de datos tenga un rendimiento óptimo, igual fue la restricción check, solamente que esa la venimos a aplicar aquí en los departamentos. Al momento de ingresar la tabla de departamentos, nosotros decidimos que cada departamento iba a tener un ID y y se le iba a indicar un nombre específico, ¿verdad? Entonces, esta restricción nos va a servir, por ejemplo, para que cuando alguien quiera ingresar, por ejemplo, en la tabla de departamentos Atlántida con H, por ejemplo, o en minúscula, o se equivoque, pues eso no suceda. Y como nosotros mencionamos, bueno, no les mencionamos, ¿verdad? Pero el alcance de nuestro proyecto es a nivel nacional. Entonces, por eso solamente las personas cuando ingresen sus direcciones van a tener la opción de ingresar, por ejemplo, los departamentos del país. Y esta restricción la consideramos necesaria y por eso la aplicamos. Igualmente, en ciudades, solamente las personas cuando ingresen una ciudad, digamos, direcciones hace referencia a ciudad, ¿verdad? Entonces ahí la persona va a tener que ingresar el ID de la ciudad, entonces, o el nombre de la ciudad. Entonces tiene que ingresarlo tal y como está ahí. Esto nos va a servir, como les decía, para que nuestra base de datos pues se vea como que más óptima y no permita que los usuarios o las personas encargadas de ingresar los datos en las bases de datos pues lo hagan de una manera incorrecta. Entonces también implementamos, por ejemplo, en la entidad médica, el tipo de entidad médica, implementamos lo mismo, ¿verdad?
al momento de que se ingrese la tabla, solamente se van a poder ingresar ese tipo de datos, así como están escritos. Ya si ingresan otros, pues no les va a dar error y no van a poder ingresarlos. Entonces, este tipo de restricciones son para que la base de datos pues rinda de la mejor manera y pues pueda funcionar de la mejor manera y tenga un mejor funcionamiento. Lo mismo hicimos otros catálogos por aquí, hicimos lo mismo con personal apoyo, ¿verdad? Restringimos a que al momento de que se llene este campo, el campo obligatoriamente de personal salud, cuando lo ingresen, tenga que ser o médico o enfermero o paramédico o otro, pero exactamente así, para que no ingresen datos que nosotros no queremos que se ingresen. Lo mismo hicimos en tipo de estado, para poder identificar si el damnificado está sano, es leve lo que tiene o es grave. Y de acuerdo a esto, pero mediante la programación, aquí no lo implementamos, se va a decidir si se manda o no se manda a un hospital o se le da tratamiento pues en el mismo albergue. Entonces, este tipo de restricciones, más que todo, pues son implementadas para que no funcione de una mejor manera. Lo mismo hicimos aquí en el tipo de damnificado. Estas eran las necesidades. Mencionamos en una de las tablas que iba a tener un tipo de necesidad. Entonces, van a tener que elegir un ID, si mal no recuerdo, en esa tabla, y de acuerdo al ID que se elija, pues, y nosotros vamos a ingresar, ¿verdad? O sea, en la tabla tipo de damnificado se van a ingresar los datos y los datos obligatorios a ingresar van a ser estos. Y de otra tabla se va a poder referenciar, pero específicamente. Entonces, este tipo de restricciones son para eso. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, aquí también implementamos una restricción de cascada, ¿verdad? Esto es para que cuando en la tabla datos generales, se actualice la información de la persona de contacto, pues también se nos actualice o se nos elimine en nuestra tabla. Y creo que hay otras restricciones por acá, pero eso ya corresponde a explicación de otros compañeros. Así que mis compañeros van a seguir con la explicación de lo que contiene nuestra base de datos en SQL. Continuando con lo que ya han mencionado mis dos compañeros, vamos a ver ya en sí la base de datos funcionando y corriendo y vamos a hacer unas pequeñas consultas, ya sea con InnerJoin y demás datos. Vamos a ver cómo corre la base de datos. Primero la vamos a crear. Ok, mover esto un poquito para que se pueda ver. Perfecto. Entonces vamos a ir creando todo esto porque realmente para que veamos qué datos podemos consultar. Como ya había explicado a mis compañeros, todas las restricciones que pusimos en la base de datos están ahí detalladas. Entonces, esto me lo voy a pasar, lo voy a adelantar un poco y vamos a ir directamente ya al ingreso de datos. Perfecto, y vamos acá. Aquí vemos que ya lo había explicado mi compañero, el try catch y demás. Ok, entonces vemos que aquí voy a adelantar un poquito y vemos que se ingresaron correctamente todos los datos. Perfecto, entonces continuamos. Como la resolución del problema, nosotros verificamos unas cosas que son como las consultas. Las consultas las haremos entre tablas, ya sea 2 o 3 o más. Entonces nosotros vamos a implementar lo que sería el inner join. Como primer inciso, vamos a ver obtener datos generales de una persona jurídica que representa a la empresa. Esta persona jurídica, como recordemos en el problema, en la resolución del problema, perdón, la persona jurídica es aquella persona que va a donar o dar una ayuda a los damnificados. Entonces lo vamos a buscar primeramente voy a borrar esto para que solo, ok, voy a poner un asterisco, pero vamos a buscar de persona jurídica. Entonces vemos acá y yo siempre trato de ponerle una P para disminuir un poco el código. Ya es costumbre mía, entonces eso lo poner así. Después vamos con el inner join. De cuál tabla vamos a buscar. Entonces vamos a ver de que la tabla que vamos a buscar que tiene relación a ellos
es la de persona. Era perfecto, permítanme. Era datos generales, que es la persona de contacto. Permítanme. Vamos a ver datos generales, que vamos a pedir los datos de la persona, ponemos D. Y vamos a ver las casillas o los datos en los que se relacionan ellos. Vamos a P, que es persona jurídica, vamos a poner, perdón, es el punto. Después vamos a persona, que sería los datos generales, persona de contacto, que sería acá, después el igual y datos generales. P punto, de datos generales. Y lo corremos, entonces vamos a ver qué tablas tienen relacionados ellos. Vemos acá que estas son las relaciones de las tablas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que queremos? Solo queremos el RTN. Entonces RTN, vamos a ver el nombre de la empresa. También vamos a ver el primer nombre. Primer nombre, aquí está, perfecto. Y el primer apellido, que sería primer apellido. ¿Y qué más? Vamos a pedirle también el teléfono de esa persona. Entonces, vemos acá que ahora si lo volvemos a correr, vemos que ahora solo nos pide esto. Entonces, esto es lo que nos está tirando al obtener estos datos de la persona jurídica que representa la empresa. Igualmente en el otro anterior, que sería obteniendo los datos del albergue. El albergue, recuerden que nosotros le ingresamos el tipo de infraestructura y el acondicionamiento, y en acondicionamiento le buscamos su estado. Entonces vemos que en albergues vamos a buscar su tipo de infraestructura, y aquí donde se unen, donde hacen la relación, sería en tipo de infraestructura, y en ID tipo de infraestructura, valga la redundancia. Y después su acondicionamiento, que sería AC, a corto las letras, entonces eso, acondicionamiento, y después ID, acondicionamiento. Luego vamos a ver el estado. Siguiendo acá, vamos a ver el estado con su ID estado, que se relaciona con acondicionamiento. Entonces, si corremos esto, nos va a dar los datos del albergue junto con su tipo de infraestructura. Ok, vemos primero que es el nombre, que es CU, Ciudad Universitaria. Tipo de infraestructura, institución educativa. Después la descripción, que sería ya cuántos edificios tiene, las aulas que contiene y demás. Y luego acondicionamiento. Como habíamos explicado en el diagrama, acondicionamiento, nosotros nos basamos en qué cosas tiene, ya sea camas, colchonetas o estufas. Y la condición, que sería ya por último el estado, lo tenemos como objetos nuevos, que sería básicamente cosas nuevas las que tiene ahí. Ok, y como tercer inciso vamos a ver que queremos obtener los datos de los damnificados juntos con su estado de salud y persona de contacto. Ok, recordemos que tenemos una tabla de damnificados. En ella relacionamos su estado de salud, que es otra tabla, y en ella también vamos a relacionarla con sus datos generales para sacar su nombre, apellido, tal vez su edad o de algún otro dato extra. Después, el tipo de estado también con su contacto familiar, que es el que nos está pidiendo, persona de contacto, que al momento de recordemos un poco que al momento de la tabla, nosotros pedimos, al momento de registrar, perdón, pedimos una persona de contacto del damnificado, si es que lo tiene, entonces aquí va a aparecer. Y sus datos generales, pero datos generales del contacto familiar, no del damnificado. Entonces, esa parte sería acá. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos muestra en pantalla. Entonces, como nosotros estamos pidiendo bueno, yo puse DG, que era datos generales del damnificado. Entonces, sería Benito López. Benito, su nombre, y López apellido. Puse acá el as para disminuir la nombre de la columna. Bueno, el estado de salud está grave y tiene su contacto familiar, que se llama Carlos. Solo mandamos a pedir el nombre. También se le puede mandar apellido, pero bueno, solo eso para testear. Y sería el teléfono, que sería el último de Carlos. Recordemos que estamos haciendo referencia al contacto familiar. Entonces, por mi parte, los dejo con esto y continuará mi compañero explicando un poquito más sobre más consultas.
Bueno, continuando con las consultas, ya que una vez que tenemos todo en orden en la base de datos, incluyendo tablas normalizadas, incluyendo buenas restricciones y también tratando de reducir lo más que se pueda la redundancia, entonces podemos comenzar a hacer este tipo de consultas, como lo estaba haciendo mi compañero con los inner join. Entonces, continuando con otro tipo de inner join, similar a los que él estaba haciendo, pero enfocándonos un poco más en los damnificados, en lo que podría llegar a ser los datos de los damnificados en sí. Entonces, como podemos observar acá, tenemos obteniendo datos de los damnificados junto con su estado de salud, su fecha de ingreso y permítame que aquí además eso. Ok, entonces ya una vez que tenemos todo ingresado, ya tenemos la base de datos creada, entonces venimos y hacemos el seteo. Entonces, como podemos observar, tenemos ya los campos, ya que si nos ponemos a analizar lo que era el inner join, entonces vamos a hacer una combinación de todos los campos que tengan las tablas que estamos juntando, siempre y cuando haya una relación entre ellas. Entonces, como podemos observar, partiendo siempre de albergues, entonces vamos a identificar a los damnificados con el primer apellido, el primer nombre, primer apellido, segundo apellido, la idea del albergue, donde está, el teléfono de este damnificado, el número de identidad del damnificado, la edad, la fecha de ingreso que tuvo en ese albergue y su categoría de estado, que en este caso sería grave. Entonces, asimismo, podríamos hacer diferentes tipos de combinaciones con los inner joins, siempre y cuando las tablas que estemos relacionando tengan una relación entre sí. Combinando, perdón, tengan una relación entre sí. Entonces, pasando a este otro inner join que tenemos acá, este ya estaría enfocado en el personal de ayuda. Entonces, si corremos, podemos observar que tenemos el ID del albergue, el número de identidad, el personal de salud, en qué tipo de personal es. En este caso sería una enfermera, que su nombre sería Benita, el primer apellido sería López, el nombre de la entidad donde está asignada sería Hospital Escuela, y asimismo la entidad, el tipo de entidad médica donde estaría asignada sería obviamente un hospital. Entonces, haciendo un poco de énfasis en esto, mientras se tenga un buen orden dentro de la base de datos, se pueden hacer todo tipo de consultas que van a facilitar toda la administración, toda la gestión, se podría decir, y el levantamiento de datos dentro de todos los albergues que necesiten llevar un orden de cada damnificado, así como lo habían explicado todos mis compañeros. Eh, bueno, toda esta parte ya por los momentos ya está explicada. Eso sería todo por mi parte. Creo que mi compañero va a continuar con la parte de los registros de datos generales con los Begin Try. El micro, compañera. Gracias. Anteriormente les mencionaba y les hacía este énfasis sobre las restricciones de Cascade que nosotros podríamos haber utilizado, y una de las que nosotros utilizamos aquí fue en persona jurídica, ¿verdad? Vamos a tratar de correrlos para poder ver cuál es su funcionamiento. Vamos a correr datos generales, que es... Vamos a correr datos generales y vamos a encontrar ahí el dato 17. Tenemos aquí el dato 17. Entonces, nosotros aquí estamos diciendo que le hicimos una restricción a personas jurídicas. Le hicimos una restricción, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo y vemos que en persona jurídica tenemos de persona a contacto a la 17. Pero anteriormente, no sé si habíamos explicado, ¿verdad?, que persona jurídica hace una referencia a datos generales. Pero tenemos esa restricción, ¿verdad? Que todo lo que se haga en datos generales, pues va a repercutir o nos va a decir, nos va a actualizar o nos va a eliminar
lo que se haga. Entonces, aquí vemos que en datos generales se encontraba el dato 17 y aquí está persona jurídica, obviamente, ¿verdad? Este contacto 17. Y ahora vamos a hacer que ese contacto se elimine en la tabla principal, datos generales. Entonces, lo vamos a eliminar, pues ya vemos que está eliminado. Ya sabemos que en datos generales, pues obviamente no está en datos generales. Pero ahora necesitamos saber en persona jurídica si realmente la restricción funcionó. Entonces vamos a ejecutarla y efectivamente la restricción funcionó porque lo actualizamos. Y en la actualización le decíamos que donde estaba el dato 17 me pusiera el dato número 3 y aquí está. Entonces es una restricción que no puede funcionar. En este caso pues no funciona, ¿verdad? Porque cuando se actualicen, cuando se hagan actualizaciones, entonces las tablas, aquí tenemos muchas referencias, entonces las tablas referenciadas pueden obtener las actualizaciones o las eliminaciones. Existen un montón de restricciones, pero nosotros solamente aplicamos algunas de ellas. Y mi compañero va a seguir explicando un poco sobre lo que continúa.